Hola, ¿cómo están? Soy Lynn Miqueles. Estamos en un nuevo capítulo de Agenda SD y tenemos un tema muy interesante junto a Manuel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Lynn? Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿qué vamos a hablar hoy día? Manuel es un abogado muy importante. Lynn, hoy vamos a hablar de herencias, testamentos y planificación futura. Así que no se despeguen de Agenda SD. Recuerden que pueden dejar sus comentarios. Seguimos siempre por @tvparqueoficial y ahora comenzamos. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, ¿y tú, Lynn? Bien. Oye, Manuel, no te presenté en el inicio, así que hagámoslo ahora. Preséntate, por favor, frente a las cámaras para que la gente que nos está acompañando sepa quién eres. Bueno, soy Manuel Jafar Cobal, abogado y fundador del estudio jurídico Jafar Cobal Abogados. Soy sanantonino, llevo acá viviendo bastantes años y es un orgullo para mí estar acá. Qué bueno. Oye, Manuel, hay un tema importante. Vamos a entrar en cuánto tiempo lleva el estudio y cosas más técnicas. Pero a mí me interesa mucho el tema que tú estás un poco como divulgador jurídico, ¿no? Que estamos hablando sobre herencias y testamentos, que es finalmente un tema muy difícil, porque, bueno, todos sabemos cuando alguien muere, la familia en el fondo se descomprime nomás, ¿no? Y hay muchos problemas, tanto familiares como económicos y mucho desconocimiento. Y una de las bases, uno de los pilares de tu estudio jurídico tiene que ver con educar a las personas. Hablemos primero de este pilar educativo y luego seguimos conversando sobre las herencias. Sí. Nosotros tenemos un pilar que es el pilar educativo y hoy día estamos divulgando mucho el conocimiento de la herencia, el testamento y la planificación futura. Todos creen que cuando hablamos de herencia estamos hablando de muerte, pero al contrario. Estamos hablando de vida y qué es lo que queremos dejar. ¿Queremos dejar problemas o queremos dejar tranquilidad? Y ahí viene la segunda parte, que es la planificación futura. Esta planificación futura la podemos hacer de tal forma para que la gente se sienta amada, se sienta querida y se sienta más unida que separada. Y eso es lo importante. Y ahí apunta nuestro pilar educativo. En todo el desconocimiento que hay, poder solventarlo, arreglarlo un poquito y con palabras simples, sin tecnicismos, humanamente, poder enseñar lo que el mundo del derecho es tan complejo que nos quiere decir. Sí. Es que es súper difícil, es súper técnico y realmente siempre se necesita un abogado para hacer este proceso. No siempre, pero siempre es recomendable. Ya. Pero no siempre es fácil pagarlo. Eso es lo más interesante. A ver. Jafar Cobal Abogados tiene un segundo pilar, que es el pilar social. Ya. Acá no tienes que ser millonario para poder acceder a un abogado de calidad, al contrario, tienes que ser simplemente humano. Tenemos en el pilar social dos patitas, por así decirlo. Uno que es el pilar pro bono, que llevamos causas absolutamente gratuitas. Y tenemos un pilar que es dependiendo del registro social de hogares y de cuánto pueden pagar las personas. Ya. Entonces, de esa forma intentamos también aliviar un poquito la carga a los municipios, la carga a la Corporación de Asistencia Judicial y sobre todo la carga económica que tienen que sufrir las familias, que muchas veces no tenemos el ingreso para solventar el gasto de un abogado. Sí, bueno, oye, este tema es bien complejo porque hay muchas aristas, pero cuando hablas de planificación futura, ¿a qué te refieres? En temas simples lo podríamos entender y coloquialmente de comprar a veces la incineración o comprar a veces el terreno donde quiero que me entierren. Ya, y así lo entendemos. Dejar listo una vez que yo me muera, dejar listo ese trámite, yo decidir, claro, y yo dejarlo pagado para mi familia, ¿no? ¿Eso? Pero no es solo eso. Ya. Y ahí es donde abordamos la planificación futura. La planificación futura va desde a quién le dejo el testamento, cómo lo dejo, qué reparto cada bien. Porque las principales peleas no es por la casa, es por el recuerdo que tiene la casa. Sí, es por el cuadro, claro, que está dentro de la casa. ¿Quién se queda con esa casa? Claro. Sí, pues, una casa va mutando. Hoy día es amarilla y mañana va a ser blanca. Y esa casa va a consolidar recuerdos. Y lo que pelean es el recuerdo. Entonces, ese reloj tan preciado del papá, ¿con quién puede quedar? Y eso es lo que podemos decidir antes. Podemos decidir eso. También podemos decidir cosas más complejas, como un mandato. Podemos dejar claro qué pasa si yo me enfermo el día de mañana. ¿Quién va a ser mi curador? ¿O quién va a ser el tutor de mis hijos? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué pasa con las empresas, con los seguros? ¿Mis hijos saben que tienen seguro de vidas? ¿Qué es un curador?
Un curador es una figura jurídica que es, entre comillas, como el tutor, para que se entienda, y se va a hacer cargo de cosas. De una persona que puede ser tercera edad, puede ser un adulto o puede ser un niño. Es independiente de la edad de la persona. Va más bien a situaciones de que eres capaz o incapaz de resolver ciertas cosas. Recordemos que la ley nos declara incapaces en distintos momentos. Ah, perfecto. Ya, entonces en el fondo es alguien que cuando la persona no tiene capacidades psicológicas, físicas o no sé cuál, otra persona toma las decisiones importantes por ti. Claro. Eso es. Y hay un tema muy importante porque hoy está muy de moda y está siendo muy criticado que los notarios, por ejemplo, nos piden un certificado médico de que a cierta edad estamos en nuestras capacidades mentales para poder decidir vender nuestra casa. Ah, claro, sí. Y han habido casos de personas de 60 años que les piden ese certificado y que lo sienten casi como una ofensa. ¿Esto es un tema de protección? Sí, pero también para saber que estás en su sano juicio para disponer de sus bienes. ¿Qué pasa si yo mañana no estoy en mi sano juicio? ¿Cómo lo hacemos en ese caso? Escuchándote, ¿sabes qué me recordé cuando hablabas de planificación futura? Me acordé del caso de Nicanor Parra, ¿te acuerdas? ¿Ya? Nicanor Parra tiene una casa en Las Cruces. Y murió Nicanor Parra. Y él siempre dijo que esa casa donde él vivía en Las Cruces iba a ser su museo. Y le dejó como le dejó una gran parte de la administración, la herencia, ¿no? Ahí tú me explicarás, a la hija menor, que es la Colombina Parra, que es una cantante, la pueden escuchar, una cantante, si no me equivoco, de pop chileno, pero bueno, también, la Colombina Parra. Y resulta que este señor tenía, no sé, muchos hijos más fuera de Chile. Y la casa nunca, hasta el día de hoy no se ha concretado el proyecto porque son muchos hijos y no quedó esto ordenado en el fondo, ¿cachai? Entonces, claro, aquí lo que me gustaría que nos explicara en términos generales es cómo legalmente, cómo se divide la manzana, ¿cachai? Ya. Esta manzana la tenemos que siempre pensar en 4. Ya. Tenemos 2 cuartos que son la legítima rigurosa, es decir, quienes sí o sí van a heredar a menos que se hayan desheredados. Entonces, ¿existe el concepto de desheredado todavía? Sí, todavía, podemos desheredar. Es decir, si un hijo intenta matarme, como atentar contra mi vida, yo lo puedo desheredar. Pero para eso necesito un procedimiento, obviamente. Que quede claro que a Lynn la desheredamos. Y por ende no va a estar dentro de esto. Y acá también hay hartas discusiones doctrinarias donde no quiero entrar en ese tema, que es un poquito complejo. Pero en términos generales. Se podría. Luego de eso tenemos 2 cuartos que nos quedan. Uno es la cuarta de mejoras, es decir, este cuartito de manzana se la doy a uno o a todos en partes iguales, de los rigurosos, los obligados, para mejorar su situación actual. Es decir, somos 2 hermanos, pero mi mamá me da esta mejoría a mí, entonces quedo en una mejor situación que mi otro hermano. Por otro lado, y finalmente tenemos la cuarta de libre disposición. Y esa es la más entretenida al fin y al cabo y donde más memes podemos sacar porque es una cuarta que se la podemos dejar a quien queramos. Desde una fundación, una entidad religiosa, una persona, un amigo o bien el Estado. Ya, en Chile no se puede dejar así como los perros, como en Estados Unidos, que se le dejaste la mascota de tu vida, ¿no? Estilo Aristogatos, no. Claro, no se puede acá. ¿A qué? No, acá no se puede. Ya, pero me faltó una primera, un cuarto de la manzana. Que en el fondo es el cónyuge, ¿no? Esposa. Estaría dentro de los rigurosos. Junto con los hijos. Sí. Ya, repitamos. Legalmente, digamos, la manzana se divide en 4. Entonces están los rigurosos. Sí, que son están en el fondo, los que sí o sí tienen que recibir la herencia. Pero siempre en el fondo son esposa e hijos o esposa, mamá. Es que ahí tenemos el Código Civil habla de un orden de prelación. Ya. Entonces habla de quién va a heredar cuando falta tal. Ya. Entonces, hay hijos, claro, siempre van a heredar los hijos. ¿Está el cónyuge? Sí, siempre va a heredar el cónyuge. Pero ¿qué pasa cuando no está? Y ahí pasamos a los abuelos, a los primos, y habla desde hasta el 6º grado inclusive. Pero para hacerlo más sencillo, la torta o la manzana siempre la vamos a dividir en 4. La mitad siempre va a ser para los forzosos o los rigurosos. Claro. Es decir, estos que siempre van a recibir. Un cuarto vamos a mejorar la situación de alguno o de todo de esta mitad. Y finalmente tenemos la de la libre disposición, que esa la podemos dejar a quien queramos. En porcentaje hablamos del 25%. Ya. Eso depende, si es mucho o poco, depende de cada situación en particular. Sí. ¿Y qué pasa con esto del...? Hay un trámite que se hace una vez que alguien muere,
Sí. Que se llama Posesión efectiva. posesión efectiva. Ya, ahí Sí. cuéntanos, eso también tiene precios, ¿o no? ¿También tiene un Sí. precio como estándar o no? ¿O no es estándar? No, la Depende posesión de cuánto tengas. efectiva depende de muchas cosas. Ya. Si yo fallezco el día de hoy, tengo que, obviamente, hacer una posesión efectiva a mis hijos o mis herederos. En este caso puede ser testado o intestado. ¿Qué significa esto en palabras muy simples? Testado es cuando hay un testamento, y ahí tenemos que hacerlo vía tribunales. Intestado es cuando no hay testamento, y ahí hacemos un trámite administrativo. ¿En qué lugar? En el registro civil. ¿Qué pasa? ¿El del registro civil es gratuito? Sí, es gratuito hacer el trámite. Pero hay pagos que van aledaños, que Ujú. obviamente son los pagos que discutimos, y después te voy a mencionar un poquito de eso. Ya. Y tenemos el testado, que es en tribunales. ¿Tengo que correr con gastos? Sí. Lo más probable es que sean gastos de abogado y solicitudes administrativas propiamente tal. Ujú. Una vez teniendo esa posesión efectiva, se abre esta herencia y los herederos pueden disponer de los bienes. Antes no. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es un tema muy complejo. ¿Yo puedo usar las joyas de mi mamá sin haber hecho la posesión efectiva? En rigor, no. Tengo que haber hecho la posesión efectiva, sea testada o intestada, para poder utilizar. Y ahí viene un elemento súper importante, Ya. que es, después del adiós, el servicio de puestos internos te persigue. Y ahí tenemos el impuesto a la herencia. Tenemos 2 años. Y ese es el tema más difícil y más complejo. Porque estamos en un luto, somos humanos, sufrimos. Claro. Perdimos a alguien tan importante. Y que luego del tiempo nos digan, hey, Manuel, ven, tienes que pagar. Muchas veces es injusto. Y ahí es cuando abordamos, y ahí nuestro pilar educativo ha hecho una labor pero espectacular. Y también lo conectamos con la planificación futura. ¿Cómo planifico hoy día mi patrimonio? Y ojo con esto, ¿cómo planifico mis deudas, mis pasivos y mis activos? ¿Para qué? Para poder planificar también en parte este impuesto a la herencia y saber cuánto impuesto van a pagar mis herederos. Entonces hay rangos para los... Vamos a hablar de los impuestos, pero me queda una pregunta. Cuando mencionaste las joyas, ¿qué pasa cuando la gente, por ejemplo, mueren los más ancianos de la familia, en el caso de los abuelos, y los hijos, no sé, van al banco, igual sacan la plata antes de hacer la posesión efectiva? Ahí tenemos que distinguir 2 cosas que Ya. pueden pasar. La primera es, sacaron el dinero en el banco con la tarjeta de la persona, Sí. es decir, hay un delito que es suplantación de identidad. Ah, ¿Por qué? miren, Porque ya. cuando una persona fallece se congela todo. Pero tienes que avisarle al banco que se murió. Sí y no. A ver, ya. ¿Por qué? Porque el servicio de registro civil tiene un certificado que se llama certificado de defunción. Ujú. Cuando uno fallece se supone, en legítimo, Que debería llegar que debería pasar rápidamente. rápidamente, que todas las instituciones saben que la persona está fallecida. Ya. Y eso no creo que sea tan rápido Claro. y tan efectivo. ¿Qué sucede en muchos casos que me ha tocado? Que la gente saca el dinero y ese dinero lo utiliza para pagar lo que son trámites fúnebres. O, al fin y al cabo, se queda con ese dinero. ¿Pueden hacerlo? Pueden hacerlo efectivamente. ¿Por qué? Fueron al cajero automático, usaron la tarjeta no estaba bloqueada. ¡Chan! Listo. Pero ahí tenemos un problema. No podemos usar eso. En la ley nos establece, para poder disponer del dinero en el banco, tenemos que haber hecho la posesión efectiva. Y en la Claro. posesión efectiva, en el formulario, vía registro civil, o en la solicitud a través del tribunal, se tiene que poner, tiene una cuenta bancaria en el banco tanto, con tanto dinero aproximado, porque sabemos esa información, o literalmente decimos solo el banco que tenemos la información. Pero no podemos disponer de los bienes, están congelados. Y luego cuando se libera, el banco el que te dice ya al hijo 1, no sé, al heredero 1, al heredero 2, ¿no? O se libera el total. Desgraciadamente no es así, y esto es un tema más bien para evitar problemas. El banco dice, bueno, había 1 millón de pesos, acá tienen el 1 millón de pesos a la persona que esté facultada para retirar el 1 millón de pesos. Y listo. La persona verá cómo lo reparte. Pero por eso es ¿Pero quién importante es la la persona planificación. facultada? El heredero. Pero si son, por ejemplo, 3 hijos. Cualquier heredero está facultado, o si no, tienen que ir los 4. Muchas veces ahí lo que hacemos es dar un mandato. Entonces, aparte generamos un documento que es un mandato en el cual los otros herederos le otorgan la Autorizan. facultad y el poder para que él lo haga. Y acá hay un tema súper importante. Muchas veces creemos que no tenemos que rendir cuenta. Uno de los requisitos del mandato es rendir cuenta. Es decir, yo te retiré 1 millón de pesos, Ujú. Eileen retiró 1 millón de pesos, con este 1 millón de pesos dice esto. O acá está el porcentaje que dice el testamento para ti, acá está el testamento que dice esto. Y lo vamos repartiendo.
Pero eso es muy importante considerarlo. Acá tenemos que hacer las cosas dentro de los márgenes legales y sobre todo para proteger también. Porque son problemas que al fin y al cabo creemos que con una solución tan práctica podemos unir y solucionar tanto. Muchas veces por la desinformación generamos más problemas y más inconvenientes. Claro que sí, es que es muy difícil entre los sentimientos, las peleas internas, familiares, el dinero, las cosas. Es sumamente complejo el tema. Y no olvidemos que estamos en un luto. Además, el luto también nos va a imposibilitar muchas cosas que no vamos a ver con claridad. Entrar a la casa, ver el nombre de la persona fallecida, del causante en un documento, trae recuerdos. Y uno dice, y muchas veces se cuestiona, pucha, me hablan como si la persona estuviese viva y falleció. Era mi papá. Hay una historia detrás con mi padre. Hay una historia detrás con mi madre. Y esa persona que está en el banco detrás del mesón no tiene por qué saberlo. Y muchas veces lo ve como un trámite más. Y ahí es donde no podemos olvidar que somos humanos. Y eso es importante. Y ahí vamos enfocados con el estudio jurídico. Somos humanos y personas trabajando para personas. Claro. Y tenemos que acoger, tenemos que contener. Porque es un trámite muy difícil. Hablar de herencias, de testamento y planificación futura es muy complejo. En ciertas culturas se habla mucho más libremente. Sí. En la nuestra no todavía. No. Y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo. Oye, ¿quiénes son en particular las personas que hacen testamentos? Porque me suena como de película los testamentos, ¿no? Cuando llegas a hablar con el abogado y están todos los hijos ahí esperando que se lea el testamento. Claro. ¿Quiénes son quienes dejan el testamento? Todas las personas pueden dejar testamento. No tenemos una limitante de que si tu patrimonio es sobre tal dinero, sobre tal cuantía, puedes dejar testamento. No. Esto es muy importante, porque no por ser hombre, mujer, rico, pobre, puedes o no puedes. No, todos podemos. Yeah. Y tenemos distintos tipos de testamento. Yo recomiendo uno en particular, que es el simple y es el abierto, ante notario. El abogado, al fin y al cabo, lo que hace es recoger la información del cliente, de la persona que le está aconsejando, al fin y al cabo, y va a hacer un documento. Y este documento se lleva ante un notario. El notario se lo lee a la persona y va con testigo. Normalmente son 3 testigos. Yeah. Lo lee y lo guarda. Este testamento se informa, se manda a la corte y la corte al fin y al cabo lo informa y se manda a un registro nacional para que se entienda. Yeah. Y cuando uno fallece, se informa que hay un testamento. Entonces, ¿uno qué va a hacer? Sacar un certificado de defunción, que hoy día es uno de los primeros trámites que se hace cuando una persona fallece. Saca el certificado de defunción y normalmente el mismo funcionario del registro civil dice, hey, ojo que hay un testamento. Y se entregan las indicaciones de dónde está el testamento. Y ahí tenemos que entrar un poquito más a detalle. Si es que hay albacea, no hay albacea, ver si es que hay una persona contratada para leer el testamento o no. Pero pongamos en el caso simple y general, donde no sucede eso. Yeah. Yo voy al registro civil, me dicen, el testamento está en la notaría 3 Palitos de la comuna de tanto, del notario tanto. Yo voy con el certificado de defunción y solicito copia del testamento. Y listo. Y puedo leerlo. Yeah. ¿Por qué es importante hacer testamentos simples y abiertos? Porque requieren mucha solemnidad. Y lo que queremos hacer es proteger de que sea cumplido el testamento propiamente tal. Hay una línea de testamentos que habla, por ejemplo, del testamento a viva voz cuando estoy en el lecho de muerte. Esa viva voz, cualquier persona puede escuchar algo distinto que pasa. Y ahí es importante, y recalco nuevamente, la planificación futura. Planificar con anticipación es lo que buscamos. Saber, ¿qué quiero yo? ¿Quiero que me entierren por mi religión? ¿O quiero que me incineren por temas religiosos, económicos, etcétera? ¿Qué es lo que quiero yo realmente? ¿Qué es lo que quiero? ¿A quién le quiero dejar? No sé, es muy chistoso lo que voy a dar de ejemplo, pero la reina Isabel dejó muy claro a quién le dejaba a sus perritos, quién iba a cuidar a sus perritos. ¿Por qué yo elijo A y no elijo B? ¿Esos perritos son importantes para mí o no son importantes para mí? ¿Qué pasa con el reloj? ¿Qué pasa con el anillo? ¿Quién creo yo que los va a cuidar mejor? Pero en el caso de los testamentos, o sea, porque efectivamente hace un testamento, pero legalmente está establecido lo que le puedes dejar, ¿no? Entonces, en el testamento, él no podrías decir, yo por mi testamento quiero que el 90% de mi herencia pase a, no sé, a mi mamá, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, ¿por qué se hace un testamento a diferencia de la gente que no lo hace? ¿Me explico? No sé si formulé bien la pregunta, pero no logro entender. Yo creo que la pregunta va dirigida
¿Por qué si igual van a decidir por mí a quién le puedo dejar o no le ¿Y puedo por qué? dejar? ¿Para qué voy a invertir en un testamento? A eso voy, porque además ya está estipulado legalmente como los porcentajes, el orden. Entonces, ¿por qué debo dejar un testamento? ¿O por qué es mejor dejarlo? Para dejar orden y tranquilidad. Es solo para el fin y al cabo tener una tranquilidad a los herederos. Cuando yo dejo claro, por ejemplo, no sé, tengo 3 domicilios, 3 viviendas y le tengo 3 hijos y le dejo una a cada uno por algo en particular, soluciona emocionalmente muchas cosas. Hay una respuesta y un documento al cual recurrir. Muchas veces los testamentos hacen reconocimientos también de hijos. En el testamento se pueden hacer muchas más cosas. Se puede proteger más a un hijo que con el otro. Muchas veces en la historia chilena tenemos que ser súper claros en esto. A veces uno de los hijos se hace cargo de los padres. Sí, y ese hijo se deja de lado laboral, emocional, socialmente. Y muchas veces son personas que dejan más que su salud ahí, dejan su vida entera. Este hijo no pudo adquirir una vivienda, este hijo no pudo adquirir muchas cosas. Yo, como la persona que va a hacer un testamento, puede ser que sí lo quiera dejar en una mejor situación. Que sí quiera dejarle, no sé, un usufructo, una renta. Que sí quiera hacer más cosas. Y eso lo puedo hacer en el testamento. Y cuando tengo distintos bienes, disponer a quién le quiero dejar esto y a quién le quiero dejar esto otro, da mucha tranquilidad. Pero ahí legalmente sí hay una diferencia muy grande entre los herederos, ¿cómo se llama? Forzosos. Sí. O sea, ¿está bien? ¿Se puede? Está bien, porque si pensamos en el caso de que solo hay hijos y no, para que se entienda, no tengo a mi pareja, ¿ya? Sea del, obviamente, habiendo hecho un matrimonio, habiendo hecho un acuerdo de unión civil. ¿Qué pasa en este caso? Tengo 3 hijos. Cada uno va a recibir un porcentaje de este 50%, ¿cierto? Claro, cuando no hago testamento es básicamente el mismo porcentaje para todos, claro, excepto del cuarto adicional que comentabas. Pero esto es muy divertido. No tengo una calculadora acá para explicártelo, así que lo vamos a reducir a 2 personas. Ya. Si tengo 2 hijos, el 50% se divide 25 y 25, ¿cierto? Claro. Pedrito recibe 25, María recibe 25. Pero María, por distintos factores, la persona decidió dejarle más porcentaje. Pero María tiene su cuota claro, libre, ¿no? Tiene el 25 de la cuota de mejora. ¿Por qué? Porque es forzosa. Entonces ya recibe 50, 25. Pero además yo le quiero dejar el 25 de libre disposición a María. Tomo esto y esta persona ya tiene el 75% de la herencia y él tiene el 25%. De la misma situación que ambos hubiesen recibido 50 y 50, una persona entre comillas se ve más beneficiada que la otra. Y a eso también apuntamos, a reconocer, a validar. Y muchas veces pasa de que no tenemos como heredero forzoso un nieto, un bisnieto o una persona que cuidamos por mucho tiempo y que no tenemos un lazo sanguíneo. A esa persona le podemos dejar también en la de libre disposición. Sí. Y eso es importante también, el reconocimiento. Muchas veces pasa que son los nietos los que cuidan a los abuelos. En ese caso, ¿quién recibe? ¿El padre de él? Pensando que está vivo, no que ha fallecido. Y ahí es importante planificar. Pero la consulta principal que ha llegado al estudio en torno a la planificación es ¿qué pasa el día de mañana si me enfermo mentalmente? ¿Puedo hacer un mandato? ¿Puedo dejar un mandato predispuesto para el día de mañana? Sí puedo. Sí puedo buscar formas. Puedo. Y también me han llegado otra consulta. Quiero vender mi casa a mi hijo, que él me la va a pagar efectivamente. Claro. Pero yo no quiero quedarme en la calle. ¿Qué puedo hacer? Y tenemos otras figuras legales, como el usufructo, por ejemplo. Un usufructo vitalicio. Usted va a usar y gozar la casa. ¿Hasta qué momento? Hasta que fallezca. Y vamos dando tranquilidad. Vamos buscando formas y opciones para que la voluntad de la persona sea considerada, sea respetada y sea al fin y al cabo el legado que ella quiere dejar o él quiere dejar. Oye, qué importante el tema. Es súper importante. Y efectivamente, claro, como tú dices, quizás cuando uno lo ve solamente como por el registro civil, digamos, es más duro. Sí. Es más duro porque te dicen como no, tú tienes el 50%, tú tienes el 25%. Pero si se lee un testamento y escuchas las palabras de tu padre, tu madre o quien sea la persona que te dejó el testamento, quizás también comprendes mejor por qué le dejó ese porcentaje extra. Sí. ¿Me explico? De hecho, hay una figura en las notarías que se llama la custodia. Hace poco me tocó recibir el caso de una señora que quería dejar una carta en custodia. Yo le preguntaba por qué no la incorporábamos dentro del mismo testamento. Y ella me dijo que quería que esta carta fuese más personal. En el testamento hicimos mención a que había una carta en custodia en tal notaría y que la podían retirar una vez haya fallecido la persona.
Entonces tenían que presentar el certificado de defunción. La carta era de la persona hablando con su propia voz, al fin y al cabo, de su puño y letra, hacia sus hijos. Entonces tú te llamas Lynn, pero tu mamá capaz que te decía de tal forma. Ella se refería a sus hijos, ¿cómo les decía? Y era, hijo, hice esto, perdón por esto, quiero dejar esto. Que eso más bien era una instrucción notarial, por así decirlo, disponía, pero era una comunicación. Claro. Y esta carta, yo creo que va a servir mucho después para tratar el luto. Porque es muy amigable. Dice cosas muy importantes donde muchas veces cuestiona, mamá, ¿por qué no me diste esto? O ¿por qué me trataste así? O ¿por qué hiciste esto otro? Esta carta viene a resolver eso. Y vuelvo a decir la importancia de la planificación futura. No queremos... Seamos honestos. Si muere un familiar, quedo a la deriva, quedo muy triste y muchas veces no sé qué hacer con mi vida, se me derrumba. Y más cuando esa persona es el centro de mi vida. Entonces no dejemos tantas cosas grises, dejemos más rayitos de luz, dejemos más claridad, dejemos más empatía y sigamos siendo más humanos todavía. Oye, ¿cuánto tiempo demoran los trámites? Porque más ya estáis como tal cual, estamos en un luto, ya es muy difícil, estáis peleando con los hermanos por la situación en sí, en el fondo, como no toquen el vestido de la mamá, no toquen la pulsera, no toquen... Luego empezamos con los trámites, que es bien duro, además, como ir por el banco diciendo que cuánta plata tenía, si es que tenía otra más familia, si es que ¿me explico? Todo es muy, muy difícil. Entráis en este túnel. ¿Cuánto tiempo dura esto legalmente, este ciclo, digamos? Es muy relativo, ¿Ya? Depende de muchos factores. No podría decirte una semana, un mes o un año, porque depende de cosas que normalmente uno sube la solicitud al tribunal, hay que abrir las cosas, hay que tener audiencia, y hay que iniciar el trámite y eso puede ser lento. Pero una buena solución a eso que hemos realizado con los clientes de IAF Arcoal Abogados es que el albacea terminó siendo yo. Entonces, ¿qué pasa con eso? La persona que se encarga de que este testamento se cumpla. ¿Ya? Normalmente me informan que falleció. Al final del testamento sale mi nombre, que este testamento fue redactado por Manuel IAF Arcoal, y a veces ponemos mi dato de contacto o en la carta de custodia dejamos directamente mis antecedentes de contacto y con el albacea también salen mis antecedentes. ¿Qué pasa? Me contactan, yo les leo el testamento, que ya lo tengo previamente yo, que lo fui a retirar a la notaría, o yo tengo una copia de él, y además tengo normalmente la carta. Entonces eso les produce mucha tranquilidad, porque ya saben cómo hacer. Y a la par, falleció hoy, yo te digo, Lynn, no te preocupes por nada, yo empiezo a hacer los trámites. Y yo empiezo a hacer las gestiones. Y así tú puedes estar tranquila. Puedes estar descansando, puedes estar pensando, o puedes estar viviendo el luto como tú lo estimes conveniente. El luto es muy personal y muy cíclico. Entonces, frente a eso, tenemos que tomar todavía más soluciones. Yo tomo el asunto, yo me encargo y yo te rindo cuentas. Y nos aseguramos de que el testamento se cumpla. Pero este estado de estar al fin y al cabo en la penumbra de que no sabemos es muy complejo. Más aún porque muchos de las personas, y sobre todo muchas personas chilenas, tienen seguros. Seguros de vida, por ejemplo, donde al momento del fallecimiento se va a dejar tanto dinero a tal persona o a mis herederos en general, etc. No entremos en ese detalle. Pero hay que solicitarlo muy rápidamente después del fallecimiento. Y a veces pasa que los plazos se vencen. Y cuando se vence un plazo, muchas veces ya no hay nada que hacer. Entonces eso es lo importante, y más aún de planificar, de que la persona que lo hace se va a encargar que viene después. Sea que me tenga que encargar hoy, porque generamos el testamento ayer, o que me tenga que encargar en un año más. Ya, pero en el caso, cuando tú, o bueno, cualquier abogado en general, pero cuando alguien tiene una albacea, que lo que te ayuda a la familia, en el fondo, a ordenar todo el panorama, ¿cierto? Pero este albacea se paga de la misma dinero que quedó de la persona que murió, desde ahí, o se paga adicional por parte de las familias. Tenemos dos formas. Ahí está la figura gratuita y está la figura pagada. Hay que señalar muy bien el pago, porque el pago, si es que no es gratuito, ojo con esto, si es un pago oneroso, puede salir de la cuota hereditaria, es decir, de toda esta masa hereditaria que se recorta una cuota de la herencia, o bien la persona ya lo dejó pagado. Y eso, seguimos hablando del mismo tema, seguimos generando la importancia de la planificación. Si yo tengo una albacea que le voy a pagar al fin y al cabo honorario, y le voy a pagar con la masa hereditaria, y tenemos más deudas, y asumir otra deuda más, termina siendo un problema muy grande para los herederos. Claro. En cambio, cuando dejo el albacea listo y que cumpla sus funciones, va a tener que cumplir, hay un contrato de por medio. Perfecto. Y hay honestidad. Perfecto.
Y lo último que tenemos que ir cerrando. No alcanzamos, teníamos muchos temas que hablar, pero bueno, tendrá que ser en otra oportunidad. Los impuestos. ¿Quién paga cuánto se paga impuestos? ¿Quién paga los impuestos? ¿Cómo es eso? La ley habla, bueno, esto es lo que nadie quiere escuchar, pero lo que el Servicio de Impuestos Internos te dice, al fin y al cabo. El impuesto es relativo, para ir respondiendo a tu pregunta, es relativo y tiene un plazo de 2 años para cancelarse. Y ahí está el principal problema. El impuesto lo pagan los herederos. Idealmente tenemos que ver la figura del testamento y tenemos que dejar cuánto es el porcentaje del impuesto que hay que pagar. Esto hay un porcentaje que está exento, que no me acuerdo bien en estos momentos, pero hay que ver la UTA, que son las unidades tributarias anuales, hasta cierto porcentaje que lleguen los activos, al fin y al cabo los bienes de la persona, está exenta de pagar impuesto a la herencia, o al contrario, hay que pagar impuesto a la herencia y ahí hay que recortar ciertas partes, hay que verlo. Pero para eso, una muy buena noticia es que Jafar Cobal Abogados hizo una guía jurídica muy clara, con palabras simples, para explicarte a ti y a todos cómo es el impuesto a la herencia y, mejor aún, cómo es la herencia, el testamento y la planificación futura. Son 2 guías que tenemos para distribución gratuita, que la pueden acceder a ella asistiendo a nuestras charlas, asistiendo a nuestra página web, asistiendo a nuestra Instagram o finalmente contactándote conmigo y directamente diciéndome: Manuel, ¿me puedes enviar las guías? Yo te las envío. No tenemos solo de eso. Estamos trabajando en guías de familia y en guías para niños. Cómo explicarle a los hijos el proceso judicial que estamos viviendo. Mira qué interesante. Eso es un puntito para ustedes. Sí, la educación es uno de los pilares más importantes para nosotros y también el pilar social. Perfecto. Manuel, ¿algo más que se te quede? ¿Tenemos que cerrar? No, la verdad es que no. Solo decirles que hoy pueden visitar nuestra página web. ¿Cuál es? ¿Nos has dicho el nombre de la página web? Jafar Cobal Abogados. En Google nos pueden encontrar rápidamente. Pueden encontrarnos en Instagram como abogado MYK, M-Y-K, Manuel Jafar Cobal. Y pueden escribirnos al WhatsApp, que les vamos a dejar linkeado ahí el número para que les sea mucho más cómodo. Pero sobre todo, busquen algún profesional, asesórense cuando todavía hay tiempo. Después va a ser demasiado tarde. Y la decisión es de ustedes. ¿Qué es lo que quieren dejar? Y esa es la pregunta de cierre. ¿Prefiero dejar alegrías, claridad o brumas, al fin y al cabo, y un estado nublado más aún para los herederos? Para toda la gente que nos está acompañando y entiende que este tema de la herencia y los testamentos es muy complejo porque depende de cada caso, les voy a pedir que por favor dejen sus preguntas en los comentarios, porque una vez publicado, si alguien se lo quiere repetir, Manuel va a responder las preguntas, o sea, va a comunicar con ustedes directamente. Así que ahí en los comentarios de YouTube, ustedes escriban lo que necesiten saber y ahí nosotros nos encargamos de que sus respuestas o sus preguntas sean respondidas. ¿Cierto? Sí. Atento, no nos puede fallar. Sí, no, vamos a estar muy atentos, vamos a estar revisando el canal de YouTube semanalmente para poder dar respuesta a cada una de esas preguntas y así también puede dejar a la comunidad santo dominguina, Santo Domingana, sí, con una certeza jurídica que es tan importante en estos temas. Ay, certeza jurídica, qué buena palabra. Y con certeza jurídica nos despedimos en este capítulo de Agenda SD con Manuel Jafar Cobal, abogado. También artista, no alcanzamos a hablar de ese punto, pero es artista, pintor. En otro capítulo será. Pero esto fue, recordemos, no se me puede olvidar que tenemos que recordar que estamos grabando en el Parque de la Ciencia. Agradecemos siempre que estamos en el Parque de la Ciencia, en este estudio, en TV Parque. También tras la cámara está Víctor Correa, mi nombre es Lynn Miqueles y nos vemos pronto en un nuevo capítulo. Chao.